Sí, buenas noches hermanos, nuevamente con ustedes. Esta ocasión vamos a hablar de lo que da oficio el mediador. Nosotros, los católicos, siempre hemos sido pues atacados de los hermanos protestantes cuando dicen, hay un solo mediador, que es Cristo. Y sí, la verdad que sí, pero ellos no saben lo que es un mediador. No saben por qué Cristo es mediador. Yo les decía que en el Antiguo Testamento es una prefigura del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se ejecuta lo que se viene hablando en el Antiguo Testamento. Y pues vamos a ver qué es mediador en la Biblia y qué hace el mediador. Y qué oficia el mediador y en qué ritual hebreo está la mediación. Bueno, vamos a empezar con una oración que aquí me encontré, miren que está muy bonita. Y vamos a iniciar con esta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios, que mi boca proclama tu alabanza. Bendito sea, Señor, por la sabiduría y la belleza con que hiciste todas las cosas. Gracias por la naturaleza y por la creación que nos sostiene. Bendice, Señor, este alimento que viene de tu mano. Amén. El alimento es la palabra. ¿Ok? La palabra del Señor. Pues vamos a ver, primero que nada, el mediador aparece en un ritual hebreo que se llama el Yom Kippur o cara a cara. Y vamos primero a dar lectura en el Antiguo Testamento, en los textos de Levítico, cómo es que aparece cómo lo que Dios manda que el pueblo tiene que obedecer, y a Dios no se le desobedece. Vamos a ver aquí que Vero nos haga favor de dar lectura. Vamos a ver del libro de Levítico, capítulo 23, versículos del 26 al 30. Levítico 26. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: el día 10 del mismo mes séptimo será el día del perdón. Deberán celebrar una reunión santa y dedicar ese día al ayuno y quemar una ofrenda en honor del Señor. No haga ningún trabajo ese mismo día, porque es el día del perdón, en que ustedes obtendrán el perdón ante el Señor su Dios. El que no dedique ese día al ayuno, quien quiera que sea, será eliminado de entre su pueblo. Y al que haga algún trabajo ese día, quien quiera que sea, lo haré desaparecer de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos de una vez la otra lectura del Antiguo Testamento. La de Levítico, Números 3:10, si lo puedes tener. Del libro de los Números, capítulo 3, versículo 10. Y deja en manos de Aarón y sus descendientes las funciones del sacerdocio. Si alguien oficia como sacerdote sin serlo, será condenado a muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. El Señor es muy claro. O sea, el Señor sí elige sacerdotes. No nomás porque a cualquiera se le... Está bien que hay que predicar la palabra, pero sacerdotes solamente hay unos. En este caso, los sacerdocios del pueblo de Israel venía de la descendencia de Aarón, de la tribu de Leví. Era la tribu sacerdotal. Bueno, Yom Kippur. Yom Kippur es una palabra que viene hebrea, significa Yom y significa día, y Kippur, expiación de la palabra kapar, que es como reconciliar, o que el día del perdón. También es como
significado es un día de purgar, de purgar. Entonces, ese es el día donde cada año el sacerdote pide por los perdón de los pecados, por el perdón de los pecadores de Israel y también por él. Entonces, el mediador, ¿qué es el mediador? Mediador es el que hace una intercesión entre dos partes, pero también es el que va a conciliar esas partes. ¿Sí? En este caso, en la Biblia, el mediador no solo concilia, sino no es un simple intercesor, porque también hace una ofrenda en sacrificio, que es lo más importante. Por eso, a veces nuestros hermanos protestantes no saben, porque piensan que la Virgen María es la mediadora entre Dios y los hombres, y no, ella es intercesora, como los santos. No hay un mediador si no tiene intercesión. Eso sí, no puede haber. Tiene que haber los intercesores. Y ahorita vamos a ver también dónde están los intercesores en el rito del Yom Kippur. El mediador se encarga de que Dios perdone cada año los pecados del pueblo de Israel. Para esto, primero también tiene que hacer un sacrificio. El sumo sacerdote, que es el único que puede ser mediador, porque tiene que entrar en una tienda del encuentro, que es como si fuera un canapín grande. Aquí yo puse esto, miren. Alrededor se encuentra todo el pueblo de Israel que caminaba. De día estaba la nube, acuérdense, la Shekinah, y de día era sombra y en la noche era de fuego, y donde se detenía, arriba exactamente de aquí. Entonces, cada año, el día del perdón era un día de descanso, que también muchas veces confunden unos sabatistas el día del Yom Kippur y el día lunar o de luna nueva con el día del Shabbat, que no es cierto. Entonces entraba aquí, en este lugar que se llama Santísimo, el sumo sacerdote. Y aquí afuera estaban los otros sacerdotes regulares, que este es sumo sacerdote, acuérdense, sumo sacerdote, nada más aquí. Y aquí se iba a encontrar con Dios. Y se iba a encontrar en ese cuarto, por eso se llama cara a cara, porque va a estar el sumo sacerdote cara a cara con Dios, intercediendo por los pecados del pueblo. Esto es muy importante después que veamos completo este ritual hebreo, porque muchos, ya viene el Señor Jesús, y si viene el Señor Jesús, tendría que salir de donde está, que es el Santísimo, y al salir para acá, entonces ya se terminaría todo, porque ya Él ya realizó su intervención. No puede salir de aquí el sumo sacerdote hasta que no se acabe la mediación. No puede salir si no Dios Padre le acepta el pecado. Miren, este es como si fuera aquí una reja que ponían, que se le llama, a esto se le llama atrio. Es el atrio. Entonces aquí hay una mesa con 12 panes y una copa. Panes ácimos. Esto es un copón de agua de purificación. Nosotros le llamamos agua bendita. Y aquí está el holocausto donde quemaban al cordero, que aceptaba Dios como ofrenda, que es el Cordero de Dios. Había 2 corderos en esta fiesta. Acuérdense que uno era los 2 son para el perdón de los pecados, pero uno era para Yahvé y el otro era para el demonio, o llamado Azazel, que realmente es para el desierto. Entonces, aquí entraba. Esto es lo que hace el sumo sacerdote. Nadie puede pasar aquí a la obra del sumo sacerdote, como esos que dicen, no, yo directamente con Jesús. No se puede. No se puede. Que lean la Biblia bien, y Él está siendo mediador. Por eso nosotros tenemos que entender que dice Jesús, lo que le pidan a mi Padre,
en mi nombre. No dice, vengan a mí, luego acá. No, dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, pero tenemos que seguirlo bajo unas reglas espirituales que Él nos está dando. Entonces, ¿qué hace el mediador? El mediador oficia para que nos perdonen los pecados. Y esto mismo que están viendo aquí, está oficiando ya ahora Jesús en el cielo, pero ya no hay corderos. Él fue el sacrificio, Él es la perfección. Entonces el mediador necesita intercesores. ¿Por qué? Porque aquí sacrificaban un cordero como ofrenda. Si a Dios no le agradaba ese cordero, tenía que tomar una vida. Y la única vida que existía es la del sumo sacerdote que estaba aquí adentro. Entonces el sumo sacerdote, cuando está oficiando y hablándole a Dios, no sé qué tanto le diría, porque aquí es el único lugar donde se sabe el verdadero nombre de Dios, en ninguna parte. Nada que Jehová y que otras cosas, no es cierto, ese no es el nombre de Dios. Entonces nada más aquí se pronunciaba y una vez al año, y nada más lo sabía el sumo sacerdote, no lo sabía cualquiera, porque si pronunciaban el nombre de Dios afuera, morían. ¿Qué pasa? Que aquí los sacerdotes que están aquí, que están intercediendo, están orando, haciendo petición en silencio y diciéndole al pueblo lo que está sucediendo, que está vivo el sumo sacerdote y haciendo la mediación porque estaban las campanitas sonando. Entonces es bien importante porque todos esos detalles los vamos a ver nosotros en nuestra vida también, en nuestra vida espiritual, en este camino de santificación que debemos de tener. Eso es lo que hace el mediador. Acuérdense, aquí está el mediador oficiando cara a cara con Dios. Y acá están los intercesores de este lado. Y alrededor está el pueblo de Israel, que ya ofrecieron aquí un holocausto para agrado de Dios, que es donde es el día que se celebra la expiación con un cordero que no tiene mancha, que no tiene ningún defecto también. Pues eso es el mediador, el mediador. En el Antiguo Testamento, esto es lo que hace, es una vez al año. Se llama Yom Kippur, cara a cara, Gohen Gadol, tiene varios nombres, pero es todo relacionado a lo mismo. Aquí entra un cordero perfecto para el agrado de Dios. Imagínense el sacrificio de Jesucristo, que es el nuevo sacrificio. Y Él es perfecto. Antes era con animales. Los animales pueden ser perfectos muy bien, pero no alcanza la perfección perfecta más que Dios. Por eso Él vino a sacrificarse. Y Él, en ese camino a la cruz, está siendo cordero, está siendo pastor, está siendo el sumo sacerdote. Todo está haciendo Jesucristo. Hizo muchas cosas Él. Vamos a ver otras lecturas de textos ahora del Nuevo Testamento para que veamos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él es el que está mediando en el cielo, diciéndoles, Padre, este es el sacrificio, mire, mis llagas. Y recuerda que tú me mandaste por el perdón de los pecados de la humanidad. Jesucristo está en esa mediación. En esa mediación no hay otro mediador. Es verdad, necesita ser sumo sacerdote. Estamos hablando, no hay un mediador entre Dios y los hombres, porque puede haber un mediador, no así. Un intercesor no tiene un sacrificio.
Y el único que puede ser un mediador así es el de Jesucristo. El mediador que está haciendo lo perfecto que antes era con criaturas, ahora es el mismo Dios. El mismo Dios. Por eso a veces la gente se confunde. La intercesión de los santos es otra cosa, no es mediación. No es mediación. Vamos a ver otro texto. Es Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Por eso, Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza y hace posible que los que Dios han llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que nada más hay en el mediador del nuevo pacto, que es Cristo. Cuando entienden de esto, van a entender mucho carta a los Hebreos. Eso también de esa lectura de no hay más que un solo mediador, vemos que está el Padre y el Hijo, están siendo un solo Dios, siendo Él mismo, pero están en dos personas. Y el aceptamiento de los dos, en el aceptamiento de ese sacrificio está el Espíritu Santo, lo cual se convierten en tres personas, pero en un solo Dios. Muy, muy difícil de que muchos no lo entiendan. Entonces, ¿qué efectúa el mediador? El mediador oficia el perdón de los pecados. Eso es lo que oficia el mediador, pero hay un sacrificio de por medio. Ahora el sacrificio que está es el sacrificio de Jesucristo. Él está entrando en el santuario celestial y está mediando por todos. Ahora, aquí adentro se efectuaba lo que es el incensario. El incensario aquí. Y antes ellos no metían el incensario, sino que ellos al oler el incienso también sabían que Dios estaba siendo benevolente con el pueblo y que le agradaba también ese olor, porque el incienso es como un aroma que llama al Señor. Así se invocaba. Ahora se invoca a Dios para que acepte el perdón de la humanidad por medio del incienso, que son las oraciones de los santos. Y estos santos interceden, pero no llegan hasta allá, llega por medio de ángeles en copas de oro. Así está en el libro de Apocalipsis. Entonces, está llegando la intercesión muy fuerte, pero intercesores hay muchos, pero mediador nomás Cristo, porque Él sí está llevando el sacrificio, que el sacrificio es Él mismo. O sea, en vez de mostrar como antes el cordero, mira, aquí está el cordero perfecto, eso hacía el sumo sacerdote antes, ahora llega Jesucristo. Antes así, mira, arriba, este es el arca de la alianza, bueno, chiquita, aquí se ponía sangre del cordero entre estos cuernos en la esquina, acuérdense, y se dejaban caer 10 gotitas de sangre, y luego se hacía la mediación, y aquí entraba la Shekinah, y entonces le mostraba el cordero perfecto, el sumo sacerdote a Dios Padre. Eso era antes. Ahora Jesús Él está así, miren, enseñando sus llagas y su abierta del costado, diciéndole: Padre, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso Él es el Cordero de Dios. Él mismo se está mostrando ante el Padre, para que el Padre
viendo ese amor que tiene el Hijo y la obediencia, amor total, obediencia total, no a medias, total, total. Y de los 12, porque tanto amó el Padre al mundo, que mandó a su Hijo. Y tanto el Hijo amó al mundo, que se subió a una cruz, a un árbol de la vida. Entonces es muy importante que sepan, mediador es una cosa, pero hay un sacrificio. Tiene que haber un sacrificio perfecto, en este caso con Cristo. Pero intercesores hay muchos, y necesita haber intercesión con la mediación. Ahora, sí, cuando les digan, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, le dices que sí, es verdad. Y él debe de ser un sumo sacerdote. Ellos no lo saben, que debe ser un sumo sacerdote. Porque sumo sacerdote es Cristo también. En intercesión y en mediación con el Padre. Hermanos, es muy bonito conocer todo lo que es la palabra de Dios. Este ritual del Yom Kippur es muy bonito, lo vamos a preparar para que entiendan cómo se llevaba a cabo este ritual tan bonito. Ahí vienen la purificación 40 días, 40 noches, vienen lo que llamamos las vírgenes que salen con la vela, y vienen muchas cosas que Jesús habló, que muchos no saben por qué, y viene en este ritual que se llama Yom Kippur. ¿Por qué? Porque el sacerdote, antes de estar en la presencia de Dios, tenía que tener una purificación. No tocar mujer. Y luego cuando salía él, lo despedían las almaj. ¿Qué son las almaj? Son las doncellas, son las vírgenes que lo despedían para que fuera al cara a cara con el Señor. Es muy bonito este ritual. Pues yo quería ver qué oficia el mediador y compartirlo con ustedes, que el mediador no nomás es una intercesión que reza, o a quien se le reza. No, porque nosotros tenemos los intercesores que son los santos, y ellos llevan por medio del incienso, lo depositan en un copón. Ellos no entran a la presencia directamente en ese momento por cuando están con Cristo mediando, sino que lo llevan en copones los ángeles, y dice la escritura en Apocalipsis 6, en Apocalipsis 8, que son las oraciones del pueblo de Dios, las oraciones de sus santos también. Esto es el mediador. El mediador tiene que ser un sumo sacerdote. Y Cristo está haciendo una mediación para que tus pecados y los míos sean perdonados. Está delante del Padre. Eso es lo más maravilloso. Cuánto nos ama nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios los bendiga, y espero haya sido claro. Recuerden que yo cuando me dio el COVID me perjudicó mucho un pulmón y se me va el aire. Trato de hablar ahorita ya por medio de este micrófono, ojalá y se entienda, y ojalá y me comprendan, que yo quisiera hablar normal como era antes y no se puede. Pero el que ha conocido a Dios no debe callar. Dios me los bendiga. Gracias.